Muy buenas tardes a todos. Los estamos invitando a participar en un nuevo ciclo de Mujeres Liberales Argentinas. Esta tarde estaremos con la licenciada Natalia Motil para tratar un tema que a la sociedad argentina le preocupa. Massa y el nuevo acuerdo con la banca, y si se está testando una nueva estructura para un corralito bancario. La licenciada Natalia Motil estudió economía en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en economías digitales de la EAE y se encuentra maestrando en economía en la Universidad de Buenos Aires. Es columnista económica en medios gráficos y radiales y es conductora de una radio en Radio Blas llamada Delirio. Te convoqué, Natalia, porque la verdad es que la semana pasada, cuando me enteré que el ministro de Economía, Sergio Massa, cerró un acuerdo con los bancos públicos y privados para licuar una deuda interna por 9 billones de pesos, me preocupé. Y me preguntaba si estos bonos, que van a estar ajustados por la inflación y a su vez por el dólar, me preocupa si este tipo de ajuste existe, ¿no? Para este tipo de acuerdos. Van a canjear 43 millones de dólares de deuda interna. Y me pregunto si la gente que tiene sus depósitos en los bancos, saben que van a terminar tocando sus ahorros. Las cifras son más grandes, María, ¿eh? ¿Perdón? Las cifras que consignaste no son correctas, son mucho más grandes. Dijiste 43 millones de dólares y son... bueno, en la talla del dólar. 7 billones de pesos que vencían y 9, se renovó. yo tengo... Perdón, ahora te doy la palabra. Yo tengo que son 9 billones de pesos y en dólares serían 43 millones de dólares. Ahora la voy a escuchar a Natalia. Si mis cifras no son correctas, vamos a escucharla a ella. Lo que yo me preguntaba era si la gente común sabe que en sus cajas de ahorro van a terminar recibiendo papelitos de colores, y qué es lo que va a pasar cuando quieran ir a retirar sus depósitos bancarios, si se está en las vísperas de un nuevo corralito. Ahora sí, Natalia, todos te escuchamos. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, esa magnífica presentación. Y sí, efectivamente, a ver, la realidad es que quizás a uno dicen, bueno, hay un montón de estos bonos circulando en los que son los balances de los bancos comerciales, es cierto, pero no es algo tampoco nuevo. Esto ya se viene gestando hace muchísimo tiempo, y es más, una de lo que desembocó en este gran acuerdo entre lo que son principalmente los bancos comerciales y el actual ministro Sergio Massa fue justamente ese miedo que hoy tienen los que tienen esos bonos públicos de que haya un recambio del gobierno, una mega reestructuración y terminen perdiendo, porque gran parte de lo que son los activos en el balance de estos bancos comerciales corresponden a títulos públicos. Entonces, ¿qué es lo que, para ver en términos sencillitos, porque a veces se confunde con, bueno, este mega canje de la deuda con respecto al reperfilamiento que hizo en su momento la CUNSA en el 2019, porque estábamos hablando de años
años electorales. ¿Se acuerdan cuando después de las PASOs, cuando hay una caída tremenda de lo que son los depósitos en dólares, una huida de lo que son los capitales, bueno, la volatilidad que tuvo el mercado cambiario, y ahí sale la CUNS a decir, che, nosotros necesitamos por lo menos mantener lo que son los niveles de reservas para tener estable lo que es el mercado cambiario, y para, bueno, no sacar esas reservas, no perder dólares, voy y reperfilo. Reperfilamiento, a diferencia de lo que hizo Sergio Massa, es patear los vencimientos para adelante. Por ejemplo, tenemos un partido de fútbol, le agregamos 15 minutos más a ese partido. Eso es lo que es reperfilamiento. Ahora bien, este mega canje de la deuda era, bueno, internamente se llamaron por teléfono los bancos comerciales diciendo, che, mirá, estoy con muchas dificultades. Para que se den una idea de estos, se vencían alrededor de efectivamente 9 billones de pesos, y el 38% de lo que corresponde al sector privado de deuda pública le corresponden a lo que son los bancos comerciales. Entonces tienen un peso bastante importante. Y le dijeron, che, Massa, la verdad es que, bueno, me llenaste de papeles durante todo este tiempo lo que son los balances de los bancos, lo que va a pasar, digamos, si hay una mega reestructuración. Bueno, ok, Massa necesita renovar una deuda totalmente impagable, o sea, todas las deudas, si vos tenés, si no tenés superávit comercial, que tuviste déficit justo en el primer mes del año, si no tenés superávit fiscal, la verdad es que se vuelve impagable, más los montos en los que estamos hablando. Y además de que la renovación, el rollover, se veía bastante con dificultad. ¿Por qué? Porque en un año electoral, y ante una política insostenible, como esto lo de mantener el tipo de cambio atrasados, los inversores tienen un trade-off, ¿no?, entre seguir manteniendo la guita en, bueno, títulos públicos, o pasarse en activos denominados en moneda local, o pasarse a activos denominados en moneda extranjera, en este caso lo que son los dólares financieros. Entonces, obviamente que si vos estás viendo que, mira, se te están cayendo las reservas, el contexto internacional se vuelve adverso para la Argentina, porque efectivamente estás a partir del mes de septiembre, ese boom de los precios de las commodities, que se vio tan beneficiado nuestro país durante los últimos años, bueno, ya empiezan a corregir a la baja, ya estamos hablando de que va a haber una estabilización, sumado a que todavía el shock energético va a seguir pujando con los precios al alza durante todo el 2023, durante todo lo que es el 2024. Esto de, bueno, no sabés si la desaceleración económica a nivel también internacional de los principales países del mundo que nos compran nuestros productos básicos, entonces ya nos estamos anticipando un año de que nos van a entrar menos dólares, más la sequía, que es la peor de los últimos 60 años, esa lo que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no?, a nivel internacional con esta crisis, que está el riesgo de una nueva subprime, más allá que la FED salió ¿no?, a garantizar los depósitos de los ahorristas. Bueno, pero el contexto internacional se vuelve adverso, entonces se vuelve hasta inminente de que tiene que haber una corrección de lo que son las variables fundamentales, que en cualquier momento se viene en una devaluación. De hecho, digamos, una de las principales equipos económicos de la oposición hasta han adelantado de forma privada que se viene una devaluación, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Entonces, eso es lo que están previendo los inversores. Los inversores dicen, bueno, a ver, me tengo que salir antes, entonces hace algo para que yo me quede y para que me asegure, obviamente, que no termine perdiendo en el medio. Entonces fue eso lo que, en parte, esa dificultad que tiene para renovar. De hecho, lo que fue el sector privado, más allá ahora vamos a ver de cuál fue, ¿no?, este bono dual, este mega canje de la deuda. El canje de la deuda es cambiar las condiciones, a diferencia del reperfilamiento, que vos pateás hacia adelante, con el mega canje cambiás las condiciones y los términos de este acuerdo. Entonces le ofrecieron una especie de bono, un bono dual atado a lo que es el tipo de cambio y a lo que es la inflación, que en cualquier momento, y ese fue el gran, ¿no?, escollo de la oposición, en cualquier momento el banco, el sector privado puede ir y pedirle el capital más los intereses al Banco Central, y el Banco Central va a tener que emitir
para poder, ¿no?, devolver esa plata, y eso va a generar aún mayores presiones en lo que es el mercado cambiario y en lo que es la inflación. Pero bueno, la idea de Massa era en ese momento tratar de solucionar esto y de ver de qué forma, ¿no?, hacemos algo para poder pagar algo que era impagable, como efectivamente fue en estos 3 meses. Además de que tiene que cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional. Ahora lograron un acuerdo, flexibilizar, son 3.000 millones de dólares menos de lo que tienen que cumplir para acumular reservas preestablecidas en el primer trimestre de este año. Pero bueno, todavía necesita de dólares para decirle al fondo, che, mirá, volveme a desembolsar, que de hecho ahora le van a desembolsar alrededor de 5.300 millones de dólares, esta guita para poder sostenerme por lo menos hasta las elecciones. Y este fue ese acuerdo que en sí, digamos, si de hecho, como ven, solamente menos del 30%, el 28% renovó lo que es el SEGMAUN con este bono dual atado al tipo de cambio, a la inflación. Aún así todo les costó renovar y le está costando renovar cada vez más. Es más, de hecho salieron muchos a sostener esto. La verdad es que fue tan del fracaso, ¿no?, de este nuevo acuerdo, que cualquiera en cualquier otro lugar ya hubiese renunciado, porque es así. La realidad es que no te sirve de nada hacer un mega acuerdo, un mega canje, si vos no tenés reformas o políticas de sentido común de fondo. La verdad es que solo patear el problema, se te dificulta lo que es la renegociación, y agravas aún más lo que son los balances de los bancos comerciales. Pero bueno, lograron por lo menos este acuerdo. Es más, una parte de esa guita que no se renovó se terminó yendo a lo que son los dólares financieros. De hecho, el contado con liquidación superó los 400 pesos. Está pujando, por un lado, esa plata a lo que es los dólares financieros, los dólares paralelos, pero por la otra parte también le suma un componente más a lo que es en la puja del nivel general de precios, o la corrosión del valor de la moneda. Entonces, creo que a Massa se les está acabando lo que son las balas para llegar tranquilamente a lo que son las elecciones. Dudo mucho que lo logre. Eso lo vemos todos los meses. Creo que con este canje en parte compró algo de tiempo y le tiró la pelota al que venga, pero no es por una cuestión de que, bueno, es como, creo que lo escuchamos en los canales de televisión diciendo, no, le está dejando una bomba de tiempo al gobierno que venga. En realidad es lo mismo que hizo Mauricio Macri en su momento, es lo mismo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Lo único que ellos quieren es seguir sosteniéndose en el poder, no tener que hacer ningunos grandes ajustes, no tener que comerse el costo de estos ajustes, y van emparchando y ver si, bueno, con esto medianamente, ¿no?, se estabiliza, como han apuntado algunos, y ver si logran mostrar algún tipo de resultados económicos en las elecciones y tratar de absorber la mayor cantidad de votos, cuestión que lo veo muy improbable porque con esta inflación de los 3 dígitos se vuelve, seguramente van a estar, ya están con las encuestas le están dando 20% en el mejor, digamos, de los escenarios a lo que es el oficialismo. Entonces, en sí, ahora la gran pregunta a la que ibas, María, inicialmente, si eso supone en parte un corralito. De hecho, el problema es justamente que tenés una bomba de tiempo que llenaron de papeles a lo que son los balances de los bancos comerciales, y eso va a terminar en algún momento estallando. No sé quién va a hacer el ajuste. Lo cierto es que los que terminan perdiendo siempre es el ahorrista. De hecho, gran parte de los encajes se encuentran integrados con ya sea títulos del Banco Central o del Tesoro. Es más, el año pasado recuerdo bien que hubo una especie de, no corralito, pero que utilizaban los dólares, que no deberían utilizarlo, que son los encajes, la parte que no la tienen que dejar ahí, del depositante, lo utilizaron esos dólares para estabilizar lo que era el mercado cambiario durante el año pasado. Era un rumor y hubo algo medio raro,
hoy están las reservas sacando lo que es el oro por debajo de los 2.500 millones de dólares en rojo, y a la Argentina están entrando en una especie de tormenta perfecta, porque por un lado vos tenés un riesgo de una crisis financiera, porque no sabes lo que va a terminar, ya 3 bancos se fundieron en Estados Unidos, esa inyección de liquidez puede generar una especie de, durante el 2020, durante para amortiguar lo que es el impacto de la pandemia, una especie de crisis de subprime parecida a lo que fue, una crisis, mejor dicho, parecida a lo que eran las subprimes. Está el riesgo todavía, de hecho, veamos lo que pasó en los últimos días. Tenés la cuestión internacional de, la desaceleración económica, de China nuevamente ha flexibilizado lo que son las restricciones sanitarias, ha vuelto a entrar en juego en la actividad económica, pero no está mostrando el ritmo de crecimiento que tenías antes, y es uno de nuestros principales compradores, y que el que realmente te mueve, vos ves si tirás una regresión entre variables, ¿no? de cuánto te juega el crecimiento económico de China al desempeño de tu país, y ves que hay cierta sensibilidad. Tenés el caso de Brasil también, que no sé qué es lo que va a pasar. Lula ya advirtió que si no llegan a aplicar la reforma durante los primeros 6 meses del gobierno, es probable que entren en una gran... o le va a dificultar el trabajo en lo que es el Congreso, y también le va a empujar a la Argentina, porque son grandes socios comerciales, en los países, la Unión Europea, que todavía está siendo afectada por este shock, sobre todo este shock energético, esta guerra entre Rusia y Ucrania, lo mismo que los Estados Unidos. Entonces, todo el contexto internacional está, a diferencia de los últimos 2 años, está yendo en contra de los beneficios de nuestro país. Y localmente estás en un año electoral, que en un año electoral puede llegar a pasar de todo, ya hay un componente siempre que excede a lo que pueda llegar a ser el actual gobierno, que es, dice algo, se trasciende una información de la reforma que va a ser tal o cual candidato que le está yendo bien a las encuestas, y y eso pueda generar una puja de capitales, como le ha sucedido al gobierno de Mauricio Macri, que apenas logra traspasar lo que es el mandato. Y encima estás ante, las consecuencias de haber hecho las cosas mal durante todo este periodo de tiempo. Y tenés el caso de la inflación, que recién se conoció el dato, 6,6% mensual, una inflación acumulada en los primeros 2 meses de más del 13%, más del 100% anual de inflación. Hay 3 tipos de inflación en la Argentina. Tenés la inflación moderada, que es la que llega al dígito anual, después la moderada, que es lo que venía presentando la Argentina en la última década, de alrededor de los 2 dígitos anuales. Después tenés la que ya estamos entrando a una hiperinflación, y más cuando es una inflación totalmente retenida, porque tenés 1.900 productos que contempla el IPC que están totalmente controlados. Una inflación mensual de alimentos que está llegando al 9,8%, sí. Espera que primero no te veo, te perdí, no te puedo ver. Y empezaste a hablar de un tema que me interesaba muchísimo, que tiene que ver justamente con el porcentaje. Hola, Cacho, ¿Se ve? por ¿Se ve? favor. Sí, baja. Ahora sí, Cacho, por favor, si sos tan amable de apagar tu audio, te lo agradezco muchísimo. Listo. Te quería hacer una pregunta con respecto a la inflación que alcanzamos del 6,6% mensual, casi un 10% en alimentos, lo que lleva a una inflación interanual del más del 100%. Te quería preguntar, ¿vos crees que se podrá cumplir con las metas que tenía Massa con respecto de poder bajar la inflación, y si crees que estamos yendo a una recesión con alta inflación?
Sí, de hecho, es lo que tenemos teniendo. Si nosotros vemos lo que es el EMAE en los últimos 4 meses del año pasado, creo que igual enero le va a dar bien al alza, pero casi estabas en una recesión técnica. Para tener una recesión técnica necesitabas 2 trimestres en caída. Un trimestre ya lo tenías. Un mes del último trimestre, digamos, del año, ya también lo tenías metido. Entonces éramos 4 meses seguidos en los cuales estuviste en una caída. Ya estábamos entrando en lo que era una recesión. De hecho, muchas de las actividades económicas, empresas, ya están advirtiendo hace 3 semanas que no les están habilitando las divisas necesarias para poder importar insumos básicos. Y en la Argentina no es solamente, bueno, ya tengo el insumo que necesito del exterior. Hay muchos insumos que supuestamente se producen localmente, pero que tienen algún que otro componente que viene del exterior. Y no les están dejando importar, entonces le están generando esos famosos, como le dicen en economía, esos cuellos de botellas, que en realidad son autogenerados por el propio gobierno. Entonces ya y ya advirtieron que es de no solucionarse eso, porque ya hay una especie de lag de alrededor de 90 días, lamentablemente. Van a verse afectadas, no van a poder seguir produciendo, no van a poder abastecer a lo que es la demanda. Posteriormente eso va obviamente a repercutir por una menor oferta en lo que es el nivel general de precio, pero también sobre el mercado laboral, porque dijeron, o vamos a tener que cerrar, o vamos a tener que despedir empleados, porque no podemos seguir sosteniendo como lo veníamos sosteniendo hasta ahora. De hecho, muchas pudieron importar insumos durante el mes de enero, entonces, porque se flexibilizó un poco estas restricciones a las importaciones por el dólar soja 2, porque entraron en dólares por este tipo de cambio diferencial, que también no tuvo un gran desempeño en relación a lo que fue el dólar soja 1. Entonces tenés esos problemas en lo que es el sector privado, que se va a ver quizás con más profundidad, no enero, porque vuelvo a repetir, flexibilizaron lo que son las importaciones para muchos de los sectores, entonces en parte lograron que repunte un poco lo que es la actividad económica, pero ya para el mes de marzo, de abril, ahí se va a ver bastante difícil. Y con respecto a la inflación, va a ser, pero imposible, una misión imposible cumplir con las metas que se había establecido en el presupuesto. Lo ves bastante utópico porque ya estás teniendo 13% de inflación acumulada en el primer bimestre. Por cierto, en el mejor de los escenarios, uno ya está proyectando que la inflación anual en 2023 va a estar cerrando por arriba del 100% anual. Y vas a tener esas dificultades, porque vuelvo a repetir, se va a ver una reducción bastante importante de lo que es la oferta, y eso se va a ver inmediatamente reflejado en lo que es el nivel general de precios. Va a generar una alza. Pero Natalia, no quiero entonces, detenerme de que eso genera inflación, porque no es un cambio de los precios relativos. Lo que a vos te está jugando ahora, y ya termino con esto, es la emisión pasada, la emisión presente, la emisión futura. Ahora no se está, por ejemplo, lo que dicen, no se está emitiendo para financiar al déficit fiscal. Sí, es cierto, tuviste enero, febrero en lo que no hubo un giro a lo que es el tesoro, pero estás pagando, por ejemplo, el año pasado alrededor de 3,3 billones de pesos solo en intereses de estos pases y de las LELIQs, para que nos demos una idea qué son esas pases y LELIQs. Por ejemplo, vos tenés mucha inyección de liquidez en la economía, que eso obviamente te puja al alza lo que es el nivel general de precio, una expansión monetaria te termina corroyendo lo que es el valor de la moneda. Entonces, para poder sacar liquidez de la economía, emiten estos bonos. Prácticamente no es que nosotros en el mercado secundario, pero es con los bancos comerciales, Banco Central, bancos comerciales. Te doy este bono, y vos me das el dinero ahora, yo saco esa liquidez, ese dinero de la economía, y te prometo que te voy a devolver en el día de mañana esa plata más los intereses. Y es lo que está pasando. Es cierto que en el momento presente vos, bueno, sacás liquidez, entonces eso puja a la baja lo que es el nivel general de precio. Pero vos pateás el problema para adelante, porque si no resolviste los problemas en el día de hoy, vos vas a tener que en el día de mañana tener que
bueno, pagar esos intereses con expansión monetaria. Creo que cada 3 meses vos tenés que se emite una base monetaria para pagar lo que son los intereses de las PASES y de las LELIQs, y eso después te termina pujando al alza lo que es el nivel general de precio. Pasada, porque bueno, en la Argentina se calcula que puede llegar inclusive a tener un impacto, un lag de entre 3, 6 y hasta 24 meses, esa expansión, esa inyección de papelitos de colores en la economía sobre su impacto posterior en lo que es el nivel general de precios. Y lo que es la emisión futura, que esta bola constante de PASES y de la LELIQs, que ahora supera alrededor de los 210% de lo que es la base monetaria, y que requiere constantemente renovación, porque si en el día de mañana no quieren más esos bonos, vas a tener que emitir, y esa emisión, bueno, se va a ir a activos denominados en moneda extranjera o hacia lo que es el nivel general de precios. Así que ese es el mayor problema, por qué hay una inflación tan grande en la Argentina, porque estamos rozando a los 3 dígitos, y hacer esa distinción entre lo que es cambio en precio de relativos y lo que es la inflación. Tenemos a 2 colegas tuyos. Por un lado está el ingeniero Alex Tassiano y el economista Adolfo Storni, acompañándonos esta noche, que seguramente van a querer hacerte alguna consulta. ¿Quién va primero? Alex. No, voy yo. Qué ruido. Sí, Ya me sí, están espera que... censurando. No. Nati, Dale. Nati, ¿cómo estás? Bueno, siempre lindo verte. Un Brillante placer. tu exposición, muy buena, muy concisa, muy pragmática. Bueno, en primer lugar me gustaría complementar algunas cosas que dijiste, porque fueron muy buenas. Todo esto nace en un origen que muchas veces no lo habla la oposición, que fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República en la administración de Cristina Kirchner. Seguramente fue el peor error administrativo que pudo haber existido en los últimos 40 años, pero todos estamos mirando las cosas evidentes de corrupción, etcétera, etcétera. Pero esa modificación de Carta Orgánica permitió al Banco Central de la República Argentina el hecho de endeudarse. En teoría, la moneda le pertenece al pueblo, vale decir que no es el Estado o el gobierno. Por eso, teóricamente, tenemos un banco central autónomo. Algunos decían que tiene que ser independiente. Dicho esto, como muy bien dijiste, es un problema de antigua data. En su momento inventaron, para controlar un poquitito las cosas que estaban mal, las LEBAC, que eran letras del Banco Central, que no pudieron ser desactivadas esas juntas con el dólar futuro en la administración de Macri. No pudo hacerse, seguramente no por la incapacidad de los 2 profesionales que estaban a cargo, que son recontracapacitados, que eran Turzenier y y esta pelota luego pasó a todo el famoso LELIQ, bueno, efectivamente tenemos un 210% de deuda de cuasi fiscal, o de deuda a vencer, para los que es una bomba enorme. Como vos decís muy bien, es impracticable, salvo por la renegociación o, en su defecto, pagarla y generar una hiperinflación. Me gustaría hacerte una observación respecto a una presunción mía respecto de estos 3 bancos que han caído de Estados Unidos y la similitud con el subprime, que ahí sí tengo algún mayor conocimiento.
Yo no creo que vaya a salir una facilidad cuantitativa o arreglos por parte de Reserva. En las instituciones que otrora estuvieron comprometidas en el 2007, desde Lehman Brothers a todos los demás, eran parte de la Fed, de la Reserva Federal. Entonces es obvio que la Reserva Federal misma y el Tesoro salga a defender sus propios intereses. Estos tres bancos no son primary dealers, no son directamente de la Reserva Federal, así que posiblemente las consecuencias sean absolutamente distintas. No sé cuáles serán, vos sos más joven, estudia vos el tema. A mí me tocó estudiar el otro. Efectivamente tenemos que también establecer algo, que la inflación que estamos teniendo es parte de un programa económico. La parte del ajuste naturalmente se da por el lado inflacionario, porque con la inflación hay una menor retribución de todos, de los jubilados, por ejemplo, para empezar a hablar, a los que han comido. Entonces la inflación es parte del sistema. Evidentemente, como muy bien observaste, estamos con un problema muy serio porque no estamos cumpliendo las pautas del Fondo Monetario Internacional, que le importa bastante poco la pelota que podamos tener, sino el tema en sí de las metas que fueron acordadas. Y no la inflación core, la inflación y la inflación core sobre todo, la inflación no estacional, no se están cumpliendo con esas metas y ese es un problema. Y acá me gustaría sí hacerte una pregunta porque la situación del bono dual importa un riesgo para el futuro gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Asumamos que gana Juntos por el Cambio. Asumamos que Juntos por el Cambio va a nombrar ministro de Economía a la magíster Natalia Motil. Entonces, entre las PASO, en donde anunciando que Natalia va a ser la ministro, Juntos por el Cambio sacó el 90% de los votos, mientras que se produce las PASO, que las ganaron, asumamos ese escenario, y la entrega del poder, la mayoría de todas estas letras, no son bonos, letras que se han emitido, están en poder del Estado. Entonces, el mismo poder del Estado en manos del gobierno perdidoso puede agarrar y decir, ahora te exijo el cambio a, y te regalan a vos como ministra una bomba activada que te estalla en la cara. Entonces, ¿cómo ves esta situación de posible coerción, de posible riesgo, que no seas vos quien tenga que manejar como ministra de Economía esta situación, sino que ya te hagan explotar la bomba desde antes? Gracias, Nati, estuviste genial. Espero que la pregunta mía haya estado de cultura. Sí, gracias. Sí, dos cuestiones ahí que son temas muy interesantes con respecto a mi gran pregunta, y creo que la hice hoy, lo que está pasando en los Estados Unidos. Si eso no te va a condicionar esto de la suba de las tasas de interés, porque hay a nivel internacional, después de esa liquidez que hiciste para amortiguar, pero excesiva, para amortiguar el impacto de la pandemia, generaste presiones inflacionarias y de hecho no están logrando, bajar esa inflación inercial en lo que son los Estados Unidos. Si es lo que está pasando en Estados Unidos, esto de que quebraron estos tres bancos, no va a impactar en decir, la Fed va a decir, no, ya está, voy a empezar a no subir más las tasas de interés o voy a dar marcha atrás, porque podría generar una inflación, pero de más estructural, como, no sé, una reversión a nivel mundial, ¿no? Después de tener inflaciones moderadas, a tener realmente inflaciones galopantes para futuro, digamos. Ese es ¿no? Para tener ahí un bocado, qué es lo que puede llegar a pasar, porque también estamos hablando a nivel internacional que puede haber un gran recambio en cómo se viene manejando la cuestión económica. Después tenés, sí es cierto, con esta bomba que les están dejando al que venga, y podés llegar a tener
pero una hiperinflación tranquilamente. Esa es la realidad. Ellos no quieren asumir este costo de no hacer. En caso de que suceda eso, podés tener tranquilamente una caída que después fomente una caída de lo que es la demanda del peso aún mayor por una agudización de lo que es la crisis de confianza. Con esa expansión monetaria vas a terminar en una aceleración fuerte de lo que es, bueno, la inflación, hiperinflación, etc. Y después eso, lo que también mencionaste, la caída de lo que son los salarios reales. De hecho, hoy el salario real se ha corroído. Si nosotros medimos un salario promedio de un trabajador formal, que son datos que publican el INDEC en relación a lo que es el IPC, la canasta, mejor dicho, el costo de la canasta básica total y alimentaria, ves una corrosión de alrededor de 40 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Y de los jubilados estamos hablando de una corrosión de 42 puntos porcentuales. Entonces es una locura. Es más, esto de que la inflación mensual de los alimentos sea del 8,9%, 9,8 mejor dicho, bueno, también le impacta a los más vulnerables, porque cuando vos tenés una corrosión del nivel del salario tan importante, bueno, gran parte de lo que vos consumís lo básico y terminan siendo lo que es, los alimentos. Entonces lo sentimos aún más en los bolsillos, esta inflación que es cada vez más acuciante. Y vos no ves en los próximos meses, ni con un recambio, obviamente, en lo que es de gobierno, que esto va a aflojar si siguen con las mismas políticas que vienen aplicando hasta ahora. Yo creo que deberían en estos momentos, y no es una cuestión de que uno dice, bueno, los corremos siempre con las propuestas y eso, porque tenés cualquier gobierno que ingrese, con en las próximas, gane Juntos por el Cambio, gane Milei, lo que sea, gane el que sea, tiene solamente 100 días para llevar adelante las reformas básicas, que es lo que hace cualquier gobierno. Me encanta, digamos, Lula, que al parecer se parece tanto a lo que es ¿no? el gobierno actual, pero él dijo, mandó todas las reformas ahora en los primeros meses y dijo, bueno, esto es mi bala de plata, y si no ya se me dificulta para adelante. Bueno, eso es lo que debería pensar cualquiera que se postule para ser presidente, de tener por lo menos un plan para aplicarlo en los primeros 100 días de forma urgente. No, veo cómo está la situación y veo lo que puedo hacer en ese momento, porque no funciona así, no te dan los tiempos, ya lo tenés que empezar a trabajar desde hace meses. Hay cada cosa, quizás uno cuando trabaja con algunos equipos técnicos se da cuenta de que de todas las cuestiones legales que hay por medio para hacer tal o cual reforma, que podemos pasar por DNU, esto de que se modificaron algunas cosas de la Carta Orgánica del Banco, bueno, todo eso que quizás uno no lo estaba contemplando en un análisis más básico, que es lo que hacen cualquier candidato a presidente o economistas de esos presidentes, lo empezás a desmenuzar. Y ves que es un trabajo muy arduo y que te va a llevar muchísimos meses. A mí la verdad es que me genera mucha alarma de que, salvo una excepción, el resto está en medio como que no siguen sin entender la delicada situación económica que estamos afrontando. Y me parece que se van a terminar chocando con una gran pared si no llegan a hacer algo mínimo y no le encuentran algún tipo de solución a esta bomba de tiempo que les está dejando el actual gobierno. Y no solamente realizar un diagnóstico y hacer un comunicado en las redes sociales. Es, bueno, tratar de pensar algún tipo de situación que tenga el menor costo social posible, porque la verdad es que el nivel de tolerancia de la gente se está prácticamente agotando. Vos venís ya desde hace varios años golpeado, además de que estos están haciendo todo lo posible para cada vez vivamos peor, además de que el gobierno que venga va a ser un gobierno que no va a tener a los gremios sociales, no va a ser amigo de los sindicatos. Entonces, vas a tener, quizás te lleguen a parar el país a los 2 días, entonces vas a necesitar alguna solución certera de fondo, que sea rápida, que sea de forma de shock, con los amortiguadores sociales,
pero ya tener pensado algo así, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue después de las elecciones. Lo veo bastante complicado y personalmente yo no veo realmente, por lo menos en Juntos por el Cambio, que uno dice, bueno, por ahí las encuestas sí los dan de ganadores, vamos a ver cómo es para adelante, que veas un equipo realmente interesado que esté trabajando en algún tipo de propuestas. El discurso que dan, no sé, me parece vergonzoso. Hoy salió Patricia Bullrich, por ejemplo, Patricia Bullrich, que es ¿no? el referente dentro del liberalismo, ¿no? Más anti-Milei, por decirlo así de una manera. Y decía, bueno, la inflación es que existen un montón de causas que generan la inflación, que tenés puja distributiva por costos. Lo tuvo que borrar cuando empezaron todos a presionar a decir, ¿qué es lo que acabas de decir? Internamente, con la gente que hablas del equipo técnico de Patricia Bullrich, están diciendo, no, la verdad es que nosotros no estamos trabajando en absolutamente nada, te lo reconocen ellos. Ella lo único que quiere son párrafos para que lo pueda decir en los canales de televisión. En lo que es la reta, la verdad es que ¿quién tenés? Arredrado, no sé quién está el otro, la Cunza, pero tampoco, internamente dicen, tampoco estamos trabajando. De hecho, él dice, por todo el tiempo llegamos y ahí pensamos qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Lo ves muy vacío de contenido en la parte discursiva y supuestamente es economista, pero ella también, yo no me acuerdo qué acaba de decir, que necesitamos para poder solucionar el problema del dólar, necesitamos que entren más dólares por medio de las exportaciones, que necesitamos exportar más, mismo discurso, o sea, mismo error que cometió en su momento el radicalismo cuando tomó el control de economía en la gestión anterior. Entonces, no es que faltan dólares, el problema es que tenés una crisis de confianza que hace que la gente, más la emisión monetaria, que hace que caiga lo que es la demanda del peso, que se refugien a activos más seguros, en este caso lo que es el dólar. Entonces no es solamente conseguir dólares desde el exterior y ahí se solucionan los problemas, no, es ver la forma de cómo revertir esa crisis de confianza. Esa crisis de confianza se va a seguir agudizando, sobre todo en momentos internacionales adversos para nuestro país, en tanto y en cuanto no hagas reformas estructurales de fondos. Entonces necesitas políticas de shock. Las gradualistas y los parches no te va a solucionar. Y por más de que llames a un gran consenso, porque me acuerdo cuando ha asumido, en términos de similitud en materia económica, Massa y Larreta se parecen, no sé, muchísimo, porque Massa era el gran amigo friendly market de grandes empresarios que uno se comentaba que ayudaron bastante para estabilizar, ¿no?, los mercados, para que no se vayan en helicóptero, que lo han reconocido los propios funcionarios dentro del oficialismo, pero él era amigo de muchos empresarios en la Argentina, de grandes ojeros, que le están financiando en parte lo que es la estadía, y vemos que se les está yendo de la mano, inclusive siendo ellos el oficialismo y con ajustes que no lo harían en otras épocas del año y sacando planes sociales, ¿cómo le están parando el país a ellos? ¿No? Digo, y me imagino, ¿no?, el que venga, que ya no va a ser el kirchnerismo, el que tiene los movimientos sociales, que tampoco es un Massa que durante mucho tiempo cosechó esto de los amigos empresarios, los empresarios que ya vienen durante varios meses sosteniendo esta gestión. Uno cree que le van a seguir sosteniendo al que venga, y yo lo veo bastante improbable. Si vos no ves que mejora la situación, le van a terminar soltando, como ya pasó durante la gestión anterior, le van a terminar soltando la mano. Entonces, lo veo bastante difícil, y son uno no quiere decir la palabra ineptos, pero realmente hacen tan mala praxis que no se toman en serio esto de que no es solamente ganar las elecciones, más allá de que estamos todos en la rosca política, etcétera, sino también, bueno, dar un tipo de plan de solución. Sí. Nati, te hago una consulta. ¿Vos crees que si el expresidente Carlos Saúl Menem hubiese avisado cuáles eran las reformas que iba a hacer, lo hubiesen votado? No, no, pero el tema es que no veo, ideológicamente no lo veo realmente con cierta,
primero que no se puede comparar a Menem con esa, ¿no? ese pragmatismo que tenía él. Veo que tienen una ideología muy, muy parecida a lo que no ha funcionado en nuestro país. De hecho, digamos, ellos siguen sosteniendo y siguen apoyando discursivamente ese error garrafal que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, de esto de que faltaban grandes dólares y de que solamente con un recambio en las figuritas y con políticas gradualistas iban a solucionar el problema. Creo que terminamos siempre sobreestimando a los políticos de turno. Yo me acuerdo que cuando ingresó Alberto Fernández a la presidencia, muchos estaban diciendo que iba a ser la gran Menem y se iba a separar del kirchnerismo, y vos ves que en caso de que asuma Larreta, primero que no tiene la más pálida idea de cuál es el problema de la Argentina, ha hecho estragos en lo que es la caja de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues si ves lo que ves la gestión, pero por Dios, haciendo los que más recursos recaudan, cómo se despilfarró la guita, se está cayendo abajo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser a nivel nacional? Teniendo que devolver favores, porque está haciendo ahora alianzas con medio mundo, y esas alianzas son cargos para ellos, y son cargos para los familiares y para los amigos. O sea, ajustar no va a ajustar grandemente, esa es la realidad. Creo que se maneja de forma muy soberbia en materia económica, ningunea mucho a lo que son los liberales. Yo conozco a gente que está metida adentro del equipo de Larreta, que en la Facultad de Ciencias Económicas militaban en el BASE, que es la agrupación partidaria comunista, marxista, y son la gente más cercana en el equipo económico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Larreta. Y yo digo, esa gente va a ingresar a nivel nacional, y no van a ser muy distinto a lo que ya se hizo durante los últimos, este va a ser el último cuarto año. Entonces, lo veo improbable, no lo veo a él como un gran Menem. Ahora, sí veo figuras como lo veo reflejada en la figura de Javier Milei, que sí creo él está trabajando realmente en propuestas de fondo, está trabajando el plan de la dolarización, está viendo los diferentes escenarios, qué tipo de dolarización, si quiere hacer con Banca Simon, que es la forma más purista, o quiere hacerlo al estilo ecuatoriano. Tiene equipos económicos técnicos, está evaluando cómo dónde achicar el Estado, cuántos ministerios encerrar, qué ministerios. A Larreta vos le preguntar qué ministerios van a quedar, no lo sabe responder. Después tenés lo que es la reforma laboral, lo está analizando no solamente con la parte económica, sino también por ley, o sea, desde la parte, ¿no? con los abogados, saber qué forma lo puedes hacer de DNU, qué forma lo podés pasar por el Congreso. Bueno, lo está evaluando todos los escenarios, es el único, después el resto no lo está haciendo. Creo que es la posibilidad ahora. ¿Llegará? ¿Le bastará, digamos, lo que le dan las encuestas? ¿Logrará llegar a balotaje en ese caso? Y no sé, está difícil, esa es la realidad. ¿Sí? A ti, Ya. te agradezco muchísimo tu visión. Bueno, les cuento que hace 10 minutos a nuestro señor presidente lo han internado en el sanatorio Otamendi debido a un cuadro alto de estrés, tal vez, y un problema lumbar, tal vez si se queda bastante tiempo en el sanatorio, los mercados empiecen a funcionar bien, quién sabe. Bueno, ojo, porque empieza Cristina. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando antes, yo creo, entiendo tu cariño y afecto hacia Javier Milei, yo también lo tengo, pero también sé, porque tengo contacto con gente del grupo de Patricia Bullrich, que hace bastante tiempo, por lo menos hay tres economistas que están estudiando las distintas alternativas que tienen para todas las reformas que son necesarias trabajar, al igual que la gente de Larreta. Lo que pasa que mencionar qué es lo que se tiene que hacer, no creo que le guste a nadie, por eso no lo están diciendo en profundidad. Conociéndolo a Javier, imagino que también debe estar
investigando el tema, a mí me preocupa, con respecto de Javier, quién es el equipo de gente que lo acompañe, porque en realidad nunca los menciona, es él. En cambio, si vos hablas del equipo de Patricia, ella menciona qué gente la está acompañando. Alex, ¿quieres decir algo más? Sí, me gustaría poner un poquito de optimismo. Acá estamos hablando te voy a hacer un anuncio, Nati, anuncio varios, que seguramente no lo saben. En Argentina estamos hablando de Larreta, de Milei, de los equipos de Milei, de los equipos de Larreta, que realmente juegan en la Z, no en la C. Son economistas de medio pelo y o un cuarto de pelo. No entiendo cómo van a estar las dolarizaciones estilo Ecuador, pero a ver, yo trabajé en la dolarización de Ecuador en Cavallo LS Consulting. El tema es mucho más complicado de lo que están hablando tan alegremente. Como vos dijiste muy bien, hay una cantidad de situaciones legales, etcétera, nacionales, supranacionales, etcétera. Entonces, para poner un poco de optimismo, te voy a informar, Nati, que hay un equipo ya conformado de carácter internacional, en donde está, por ejemplo, Martín Gramont, desde Mónaco, con sede en Mónaco, que es, como vos sabés, un distinguido profesor de la Universidad de Harvard, y nada menos que tenemos para el tema de números y cierres de cuentas nacionales a Fernando Álvarez, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, presidente de la Asociación de Econometristas de los Estados Unidos, es un argentino. Lo tenemos para la parte tributaria y para justamente toda la parte monetarista que estamos hablando, a nada menos que hay Bernard, que están ambos dos considerados uno de los 5 mejores economistas del mundo. En ese contexto también hay negociaciones ya establecidas y acuerdos establecidos con el Departamento de Estado para una ayuda que actúa como buffer, justamente porque hay un problema que se está advirtiendo de los Estados Unidos, que es la penetración china, y se ha tratado de utilizar para, por supuesto que todos estos aportes posibles que pueden haber saldrán al referéndum de las garantías políticas que se puedan dar. La situación de la deuda es grave. Es grave, yo trabajo en distintos países, es grave, pero es grave en función de la altísima tasa de riesgo que estamos teniendo. Si la tasa fuera, como fue en algún momento, negativa en Japón, estaríamos celebrando tener la deuda. Vale decir que, si bien todo este panorama que vos has planteado es fantástico, afortunadamente en Argentina ya está entrando el equipo de la Selección Nacional de Economistas de verdad. Los que no aparecen por televisión en la cajita feliz, los que no necesitan dar una conferencia por $10.000, ni tampoco necesitan aparecer en Tiempo Nuevo, en Tiempo Viejo o en el programa cualquiera, sino los que son los mejores verdaderamente del mundo. Estamos hablando, como te estoy diciendo, que 2 de esos integrantes, 2, están conceptuados como los 5 mejores economistas del mundo. Es muy, muy alentador el cuadro en este aspecto. Por supuesto que acá sí estamos ad referéndum de qué pasa con la parte política. Si Larreta, Milei, todos estos que, como bien dijiste vos, están sobreestimados, y yo diría que tienen una dimensión bastante baja, no aprovechan esta tremenda oportunidad que se le está dando a Argentina, que es que en definitiva, ¿qué motivación puede tener Martín Gramont, o puede tener Fernando Álvarez, que más consagrado no puede haber? Yo soy, como vos sabés, un discípulo de Cavallo, alguien que tiene una gran
pero honestamente estamos hablando no de Cavallo, estamos hablando de un miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, un presidente de la Econometric American Society. Entonces, si realmente el poder político se adecua y permite, le da apoyatura a un plan, todo lo que estamos hablando puede tener un cariz totalmente distinto, y esa es mi intención, tirar un poco de optimismo en medio de un programa, de un escenario que vos lo has definido perfectamente. Es evidente que cada uno tiene su preferencia, Glade de su preferencia, de Rosol de su presidencia, pero la verdad es que el Popo, por más que tiremos Glade, no puede oler a lavanda. El tema es que estamos teniendo acá, ahora sí, un equipo de excelencia. Te dije 3 nombres para no citar otros más, pero realmente es un equipo compacto de 7 economistas conformados con también sociólogos, expertos en marketing, etcétera. O sea, el seleccionado nacional de las profesionales que están en el exterior y no los que se ven en el McDonald's por promoción por la cajita feliz. Te mando un beso, Nati. Gracias, gracias. Bueno, veremos qué pasa para adelante. Quiero agradecerte, Natalia, muchísimo el habernos brindado 1 hora de tu tiempo. Siempre es un placer escucharte. No sé por qué universidad estás dando clases hoy, pero prometo que a lo largo de este año vamos a volver a convocarte. Vamos a ver si podemos armar algo de forma presencial. Bueno, me encantó, muchísimas gracias por la invitación, sabes que, bueno, los estimo bastante, a vos, María, Alex, la verdad que siempre aprendemos de todas estas charlas, así que es un verdadero placer, obviamente que es todo incierto, veremos qué es lo que pasa después de las elecciones, ahí sí vemos. Y bueno, y esperemos que sea lo mejor para toda la Argentina, que realmente tenemos un país maravilloso, con unos recursos naturales, humanos, tremendos, que lo deberíamos explotar con todo. Seríamos fácilmente países del primer mundo, solo falta alguna que otra predisposición, ¿no?, política que prime en el sentido común. Bueno, les mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Lo hacemos.